Hoy vamos a hablar de la bilirrubina. Y no es solamente un pigmento amarillo que aparece en los análisis de sangre. Es una molécula con una historia increíble, que pasa de ser un simple desecho a un marcador clínico fundamental. Vamos a desentrañar juntos todo su recorrido. Todo arranca con una pregunta clásica, una que cualquiera en el área de la salud se ha hecho al ver a un paciente. ¿Por qué está de color amarillo? Esa manifestación tan visible es nuestro punto de partida para sumergirnos en un proceso metabólico súper complejo. Bueno, a ese color amarillo le ponemos un nombre: icteria. Es básicamente una señal de alarma. Nos dice que la bilirrubina en sangre está demasiado alta y que tenemos que empezar a investigar qué está pasando con el hígado y las vías biliares. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el signo clínico, la ictericia. Después, vamos a seguir todo el viaje de la bilirrubina. Veremos qué pasa cuando ese viaje se trunca. Analizaremos su lado tóxico y para terminar, vamos a descubrir una faceta de esta molécula que quizá no conocían. Perfecto, pues empecemos por el principio de todo, la ictericia, esa señal que, como dijimos, es la puerta de entrada a todo nuestro razonamiento diagnóstico. Y aquí hay algo clave que recordar. Cuando vemos ictericia, no estamos viendo la enfermedad en sí misma, sino una de sus señales más potentes. Nos obliga, sí o sí, a mirar más allá de la piel para encontrar la causa real del problema. Ahora bien, para entender por qué aparece la ictericia, es indispensable seguirle la pista a la bilirrubina. Pensemos en su metabolismo como si fuera un viaje con varias paradas obligatorias. Miren, este es el mapa completo del viaje. A primera vista puede parecer un poco abrumador, pero no se preocupen, lo vamos a desglosar paso a paso. Este esquema nos muestra el recorrido entero, desde que muere un glóbulo rojo hasta que sus desechos se eliminan. Este viaje se puede resumir en 5 pasos. A ver, paso 1, el origen. Todo empieza cuando los glóbulos rojos viejos se rompen y liberar el grupo hemo. Paso 2, el transporte. De ahí sale la bilirrubina, que llamamos no conjugada. Esta forma es como un pasajero sin auto. No es soluble en agua, así que necesita un taxi, que es la proteína albúmina, para poder viajar por la sangre. Paso 3, la conjugación. Al llegar al hígado, este la capta y una enzima clave, la UGT1A1, la modifica, la conjuga, para hacerla soluble. Paso 4, la excreción. Una vez conjugada, ya es soluble y el hígado puede secretarla en la bilis. Y finalmente, el paso 5, la eliminación. En el intestino, las bacterias la transforman para que pueda ser eliminada, dándole de paso el color característico a las heces. Ahora, detengámonos un momento en por qué es tan necesaria esa conjugación en el hígado. Fíjense en esta estructura. La bilirrubina no conjugada es como una molécula tímida. Se dobla sobre sí misma. Este pliegue crea unos puentes de hidrógeno internos que esconden sus partes polares. El resultado, se vuelve insoluble en agua, pero muy afín a las grasas, es decir, lipofílica. Y este detalle, créanme, es crucial para entender por qué puede ser tóxica. Muy bien, ya vimos el viaje ideal. Pero, ¿qué pasa cuando alguna de estas paradas falla? Bueno, cualquier interrupción en la ruta provoca que la bilirrubina se acumule en la sangre, y a eso lo llamamos hiperbilirrubinemia. Para simplificar el diagnóstico, clasificamos la hiperbilirrubinemia según dónde está el problema: antes, durante o después del hígado. Si el problema es prehepático, o sea, antes del hígado, como en una hemólisis, donde se producen glóbulos rojos masivamente, lo que aumenta es la bilirrubina no conjugada. Si el problema está en el propio hígado, una hepatitis o un defecto genético como el síndrome de Gilbert, la causa es hepática y podemos ver un aumento de ambas. Y si hay una obstrucción después del hígado, como un cálculo en la vía biliar, es poshepática y lo que se dispara es la bilirrubina conjugada. Diferenciar estos dos tipos en el laboratorio es el pan de cada día, porque nos da pistas diagnósticas valiosísimas. Repasemos. La no conjugada o indirecta es insoluble, viaja pegada a la albúmina, no pasa el filtro del riñón y, ojo, esta es la que puede ser tóxica para el cerebro. Por otro lado, la conjugada o directa es soluble, se filtra en la orina causando ese color oscuro que llamamos coluria y no es neurotóxica. Y esto de la neurotoxicidad nos lleva de lleno a su lado más peligroso. ¿Por qué es tan crítico vigilar sus niveles, sobre todo en ciertos pacientes? La respuesta es simple, porque puede dañar el cerebro. Y si hay un concepto que quiero que se quede grabado a fuego es este: no toda la bilirrubina no conjugada es peligrosa. Solo esa pequeñísima fracción que no va unida a su taxi, la albúmina, la llamada bilirrubina libre, es lo suficientemente lipofílica como para colarse a través de la barrera hematoencefálica y causar estragos. En los recién nacidos, esta intoxicación cerebral tiene un nombre que impone respeto:
kernicterus. Es una encefalopatía terrible, causada por el depósito de esa bilirrubina libre en zonas muy específicas del cerebro, como los ganglios basales. Esta es la razón por la que la ictericia en un neonato nunca se debe tomar a la ligera. Claro, hay situaciones que aumentan este riesgo. Un bebé prematuro, una infección, la acidosis, todo esto puede hacer que la barrera hematoencefálica sea más permeable. Y por otro lado, si hay una hemólisis masiva o si los niveles de albúmina son bajos, la capacidad de transporte se satura y queda más bilirrubina libre circulando. Todos estos son focos rojos para el riesgo de kernicterus. Pero esperen, porque la historia no termina aquí, con la bilirrubina como la villana. En los últimos años, la ciencia ha revelado un lado totalmente inesperado, un lado beneficioso de esta molécula. Esta cita de uno de los artículos que revisamos lo resume a la perfección. La molécula que por décadas vimos casi como basura tóxica, resulta que tiene una faceta de heroína oculta. Y es que resulta que la bilirrubina es uno de nuestros antioxidantes naturales más potentes. Es capaz de neutralizar radicales libres y tiene propiedades antiinflamatorias. De hecho, se ha visto que tener niveles ligeramente elevados, como en las personas con síndrome de Gilbert, se asocia a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras patologías relacionadas con el estrés oxidativo. Así que cerramos con esta pregunta, que es casi filosófica, ¿no? La bilirrubina nos da una lección increíble sobre la dualidad en fisiología. Una misma molécula puede ser un veneno mortal en altas dosis y en el contexto equivocado, pero también un valioso protector en niveles controlados. La respuesta, como casi todo en medicina, está en el equilibrio.